Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, como todos los miércoles legales. Juan Carlos Claret, Carola Seguel, ¿cómo están? Hola Rocío, un gusto saludarte. Hola Carola. Hola. Oye, un tema que sí está bastante candente y cada vez agarrando más vuelo es el que queremos tocar hoy en día y aprovechando que los tengo estos dos leguleyos aquí conmigo, vamos a hacerle algunas preguntas porque por lo menos para mí el tema no está nada de claro, pero sí se ve un poco peliagudo. Les leo el titular que nos va a convocar hoy y es que gendarmes de cárcel de Angol realizan protesta en demanda de medidas de seguridad. Esta noticia es del 19 de agosto, hoy día estamos a 24 de agosto del año 2022, por lo tanto ha pasado algunos días, así que quiero conocer sus temas. Les voy a leer también lo que dice abajito, como para que nos pongamos en contexto con todos los que están aquí escuchándonos. Dice, el miércoles un grupo de comuneros liderados por el lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, llegó en varias camionetas hasta ese recinto penal solicitando el traslado de presos de 3 presos mapuches que se encontraban en huelga de hambre hasta otra unidad. Gendarmería accedió a la solicitud. Este lo saqué de la tercera, por si acaso. Chiquillos, ¿qué saben de la noticia? ¿Qué antecedentes manejan ustedes? Perfecto, no sé si Carola quiere comenzar. No, dale nomás, Juan Carlos. Súper, mira, nuevamente la Araucanía vuelve a ser tema de conversación. Lo que está ocurriendo en los gendarmes es algo que dentro del Poder Judicial, si bien los gendarmes no son parte del Poder Judicial, de hecho dependen del Ministerio de Justicia, pero a lo que voy es que todas las personas que tienen que ver o con eh, dictar sentencia, hacer justicia y sobre todo ejecutar lo sentenciado, como es mantener a las personas que han sido condenadas a prisión a estar en la cárcel, como es el caso de los gendarmes, se encuentran con problemas similares. Falta de seguridad, de hecho en la Araucanía, por ejemplo, los jueces no van a tribunales, los jueces atienden por Zoom en cualquier parte del país donde estén, porque si van es probable que atenten contra ellos en el camino al trabajo, en el regreso a la casa o en el mismo tribunal. De hecho, hay funcionarios, oficiales, secretarios, funcionarios que no son los que dictan sentencia, que también constantemente dentro de la zona roja, digamos, están constantemente amenazados. Incluso hace un tiempo atrás se hizo una encuesta donde los mismos funcionarios comentaban de que han visto cómo personas vinculadas a células eh, terroristas, porque convengamos que uno dice células mapuches, pero lo cierto es que no es el pueblo originario el que se manifiesta a través de ellos, sino grupúsculos particulares con intereses bien delimitados y, y cuentan que les fotografían, rastrean el vehículo, entonces es una presión constante. Entonces, en primer lugar, cuando los gendarmes dicen, oigan, nosotros que estamos en cárcel, también estamos expuestos a esos problemas. Además, se añade otro problema y es que no tenemos, no gozamos ni con el respaldo institucional, no gozamos con la legitimidad pública o política para tomar mayores medidas de seguridad dentro de los recintos penitenciarios que nosotros dirigimos. Y al mismo tiempo, frente al caso de estos tres comuneros, la autoridad política, que en este caso es la ministra de Justicia, toma decisiones sobre personas que están bajo nuestra custodia sin siquiera consultarnos, procediendo con el traslado a otros recintos penales e incluso abrir las puertas para que puedan cumplir su pena de cárcel en vez del centro penitenciario penal, el CPP, en el SET, que es el centro de trabajo. Entonces son facilidades que los gendarmes no estaban de acuerdo. De hecho, la legalidad de esas resoluciones pueden ser dudosas, ahí más que nada hay un cálculo político y por eso los gendarmes, particularmente de Angol, dicen nosotros vamos entonces, ya que no se nos escucha, a hacer este paro, cuya legalidad y conveniencia, dicho sea de paso, también está sujeto a dudas, porque yo no sé si es propio de Gendarmería estar parando en sus funciones. O sea, si no está gendarmería presente, ¿qué pasa con los presos ahora? Eh, ¿Quién es el que manda dentro de una cárcel? Porque tú me dices, claro, que por un lado tenemos el sistema de justicia, que es el que nos dice qué penas tienen que cumplir y dónde las tienen que cumplir, ¿o no? ¿Los presos? Sí, ahí lo que ocurre, y Carola lo puede refrendar, es que el artículo 76 de la Constitución todavía vigente señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, entonces, conocer, de resolver y hacer ejecutar los juzgados pertenece a los tribunales establecidos por la ley. Entonces, los tribunales chilenos conocen,
resuelven y hacen ejecutar los juzgados. Pero hacen ejecutar, no es que los ejecuten ellos. Quienes se encargan de ejecutarlo, ahí es donde entra como, uno podría decir como el brazo armado de la justicia, pero que no es la justicia, sino que vienen a hacer ejecutar lo sentenciado por la justicia, es Gendarmería. Y Gendarmería, pese a toda la labor de seguridad que realizan, orgánicamente no es tratado como carabineros o como la PDI, sino que son funcionarios que pertenecen no al Ministerio del Interior, digamos como dependiente, pese a que la ministra Siches piense que son autónomos, pero lo cierto es que son dependientes del Ministerio del Interior y en el caso de Gendarmería dependen administrativamente del Ministerio de Justicia. Entonces el Ministerio de Justicia es el que fija los protocolos, es la autoridad máxima, digamos, por sobre el director nacional de Gendarmería. Ella provee los cargos y bueno, y Gendarmería no solamente está en las cárceles, sino que también es frecuente verlos prestando seguridad en los tribunales penales. No sé si ustedes recuerdan estas imágenes de los imputados llegando al juicio y entran por una puerta especial. Claro, y con los gendarmes, o lo mismo si uno va a la Corte Suprema, al Palacio de Tribunales, en Santiago, ahí también están los gendarmes. Entonces prestan como esa doble función. Oye, Carola, ¿y tú crees que aquí el que tiene que tomar la decisión, porque dicen ustedes que hacen hacer cumplir el mandato que dice el sistema judicial en el artículo 76? Ya, pero ¿en qué cárcel se cumple? Y esta atribución de que efectivamente se puede cambiar, ¿corresponde efectivamente al ministro, a la ministra del Interior? ¿La tomó la ministra? ¿La tomó el alcaide? ¿Quién tomó esa decisión? Tengo entendido que fueron los mismos gendarmes y la verdad que eso lo tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Ahí se ve en conjunto en todo caso porque hay que ver qué tan hacinada. Para complementar, efectivamente fue, y estaba leyendo más abajo la noticia, dice, luego que el director regional de Gendarmería, Juan Navarrete, llegara hasta el lugar, Gendarmería accedió a desplazar a los 2 internos a un centro de educación y trabajo y otro recinto médico. Sí, exactamente, lo hizo Gendarmería, pero no debería haberlo hecho solo, tendría que haber oficiado el Ministerio de Justicia, pedirle solicitud, en consideración a qué, cuáles son los motivos, porque por lo general estos cambios se hacen en razón del hacinamiento de un recinto penitenciario o en razón de la peligrosidad de la persona que está declarada culpable o que está imputado, o peligro para el mismo infractor de ley, como pasó en el caso del señor Pradenas, que lo mandaron a Valdivia porque corría riesgo su integridad y la cárcel era más adecuada para poder cuidarlo. Entonces, pero siempre depende cómo estos casos, y los ve Gendarmería, quien expone la situación, pero quien tiene que tomar la decisión, entiendo yo, es el Ministerio de Justicia. Pero acá obviamente fue un tema de que no estaban siendo atendidas sus demandas, se veían en peligro y obviamente para evitar un ataque a las dependencias de donde fueron estos comuneros, accedieron. Pero aquí el tema sería, tú señalas que las razones podrían estar detrás de que las instalaciones no eran o podían estar en peligro los otros presos porque estaban pidiendo que los cambiaran de lugar. Ahora el problema está en que ellos se trasladaron a un centro de trabajo, que las condiciones son menores, no son mayores, y el otro fue trasladado a un centro médico, probablemente por el mismo tema de la huelga de hambre que tenían estos comuneros. Rocío, yo quisiera precisar que, claro, la decisión la toma el director regional de Gendarmería, pero sin consulta, y es parte de lo que reclaman y por eso el paro, sin consulta al alcaide o sin consulta a los funcionarios de Gendarmería. Entonces, por eso es que los dardos apuntan a la ministra, porque si el director de Gendarmería tomó la decisión, es porque esa decisión no vino de abajo, sino que vino de arriba. Entonces, ese es Se tenía el respaldo. claro, ese es el cruce que se hizo y por eso el malestar y por eso la gravedad de este asunto, como bien dice Carola, de que esta decisión en último término corresponde a la autoridad máxima de Gendarmería, que si bien tienen un director nacional,
las decisiones en esta materia pasan por el ministerio, pasan por la cartera de justicia. O sea, fue la ministra de Justicia, no sé si es ministro o ministra de Justicia que habría respaldado a este director regional. ¿Eso dice Juan Carlos? Al menos no se opuso. Ya, ok. Entonces, eso queda en la duda, porque mi duda es efectivamente qué tanto un preso puede hacer ejercer una presión sobre el sistema para que se haga lo que ese preso estima conveniente. Y puede hacer la familia externa, qué nivel de presión se puede hacer para que se cumpla o no ciertas características. Y después te queda la otra duda, o sea, si efectivamente las características dentro de la prisión son suficientemente buenas para mantener o preservar los derechos humanos de los recluidos, ¿o no? Sí, por lo general siempre la familia y el mismo preso van a querer estar siempre en mejores condiciones. Primero hablan de los establecimientos de alta seguridad y los de seguridad media, que deben tener tienen diferencias en cuanto a la seguridad y a cómo opera Gendarmería, al tema de repente de las incomunicaciones, y obviamente la gente señala que el delito que cometió no es tan grave o que no necesitaría estar en un recinto de alta seguridad. Después obviamente ver los hacinamientos y, como te decía, y por último para ver la protección de su familiar. Claro, y se pueden hacer millones de observaciones, los pueden hacer a través también de su abogado, en el tribunal, de gendarmería, pueden escalar, pero si no hay una presión mediática o no hay un objetivo verdadero y ¿cómo se llama? Y algo objetivo y no subjetivo, perdón, valga la redundancia, eh, hay algunas peticiones que se han acogido, pero así como que Gendarmería reciba y acoja todas las peticiones, no es así. Claro, porque la duda me cabe justamente eso, porque tú señalas, por un lado, la presión mediática y la otra, la gravedad del delito, porque no es la familia la que determina la gravedad del delito. Para eso está el sistema judicial y hay un delito de por medio que tiene unas penas, que eso está escrito en la ley. Y por otro lado, la presión mediática. Y ese es un tema súper relevante, porque a esto que estamos hablando de gendarmería, hay que agregar que la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de la Araucanía abrió un proceso de investigación por un atentado o podríamos decir, por un ataque incendiario que hubo, donde se pedía justamente el traslado de estos presos en huelga de hambre. Y hay podríamos decir, algo velado hacia el alcaide de la penitenciaría, porque le ponen así: linda casa y hermosa familia, te tenemos en la mira. Había un escrito en este lugar donde amenazas, ¿cachai? Entonces, directas contra el alcaide. Amenaza, sí. O sea, esto que pasó acá no tiene nada que ver eh, con los puntos que se podrían considerar para que Gendarmería modificara el régimen o cambiara de establecimiento ¿cómo se llama? A un preso. Acá yo entiendo que esto fue meramente político, ellos por la fuerza hicieron amenaza y obviamente Gendarmería ahí en ese lugar no se siente respaldado y obviamente no van a impedir lo que están pidiendo, o sea, no tienen tampoco la fuerza ni el personal ni el armamento como para poder repeler un ataque de esta comunidad, ya sea en el recinto penitenciario o en otro. Entonces, obviamente aquí fue un tema de presión política y también un tema de, no sé si insurrección, pero Sí, es que lo que ocurre es que a propósito de la presión política que alude Carola, lo cierto es que nadie, ninguna persona, ninguna institución quiere cargar con un muerto. O sea, estamos hablando de personas que son miembros de una comunidad cuyo lonco estaba realizando gestiones en favor de ellos, y mientras estaba realizando esas gestiones, ellos presionaban por muerte, o sea, por huelga de hambre. Entonces, claro, cuando tienes eso como alternativa, lo cierto es que Gendarmería hace el cálculo, que bien dice Carola, de decir, sabes que yo no tengo el respaldo como para decir, bueno, no coman, sino que es decir, chata, si mueren por no comer, siendo que ellos, y esto es importante no olvidarlos, ellos mientras están presos, están privados de libertad, lo cierto es que están bajo custodia del Estado. Por lo tanto, si una persona fallece estando bajo custodia del Estado, la responsabilidad es del Estado.
Entonces, y un gendarme no se va a comprometer a decir, chata, lleguemos hasta las últimas consecuencias sin dar nuestro brazo a torcer, porque después el hilo se corta por lo más delgado y van a repetir en contra del gendarme y no contra, digamos, un sistema o autoridades de más alto rango. Entonces, lo que está ocurriendo en ese recinto penal es particularmente grave, porque se toman decisiones en virtud, digamos, de medidas de presión y que se da el brazo a torcer precisamente para evitar un escándalo de proporciones, porque si falleciera en custodia del Estado, toda la comunidad, todo el país estaría con seguridad reprochando, digamos, qué pasó con Gendarmería, que no fue más diligente o cosas por el estilo. Ya, entonces, Carola, la tenemos de vuelta. Para resumir, y a nuestros auditores también, aquí el problema radica en las presiones hacia el alcaide, que no existe un respaldo para poder frenar esto de parte del Estado, podríamos decir. O sea, el Estado no le está dando ese respaldo a los gendarmes para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Y por otro lado, ¿qué pasa con ese preso que decide no alimentarse y entrar en esta huelga cuando él fallece porque el Estado no... bueno, esa es una decisión personal de él hacer esa huelga, pero el Estado es responsable de que esa persona no fallezca. ¿Son esas las tres aristas? ¿Ven alguna otra más? Yo lo veo así, no sé si Carola... Sí, no, sí, eso, es la inseguridad que tiene Gendarmería, el hacer ver a los mandos altos que están así. Y claro, el tema de las huelgas de hambre y huelgas secas, yo creo que desde chica siempre he escuchado que hay como para hacer presión, lo han estado haciendo, pero como dices tú, es una decisión personal, pero estas personas están bajo la garantía, o sea, o el cuidado de Gendarmería y hay que ser diligentes acá, en este caso, pues ellos tendrían que preocuparse de llevarlo a un recinto hospitalario si ven que su salud está mermando, pero no conozco el detalle de cómo se encontraba este comunero en su estado de salud, si había empezado recién con la huelga de hambre, no, desconozco. Ya, pero siendo esos tres puntos los que tendríamos que entrar a resolver, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, tú señalas ahora, Carola, que en el caso de una persona que está en huelga de hambre, como debiese ejecutarse probablemente es llevarlo a un registro asistencial que pueda monitorear sus signos vitales. ¿Creen ustedes que debería negociar para que esa persona, por ejemplo, dejase esa huelga? O sea, es que por lo general cuando hacen la huelga tienen sus petitorios, Hay una razón detrás, ¿cierto? lo sabemos, sí, están hechos sus petitorios. ¿Pero debieran entregarse esas facultades o depende? ¿Qué quieres tú, Juan Carlos? De negociar, pero es que hay cosas que son de repente imposibles, lo que quieren, no sé, pues cuando piden de repente libertad a los presos políticos y huelga de hambre hasta que no lo hagan, no sé, pues es dependiendo de sus peticiones, si se pudieran negociar y que sean cosas como más domésticas, o sea, dentro del mismo recinto, sí, llamar a negociar, pero eso también tiene que ver con una política que tenga el Estado también, si es que se va a negociar o no se va a negociar con estas personas. No sé, hay países en que simplemente no se negocia con terroristas y hay que ver también cómo van a calificar el presente gobierno, cómo califica a estas personas. Al parecer para ellos no es un terrorismo. Entonces, ahí todo depende de la política que tenga el Estado, de cómo considera a estas personas que infringen la ley, que tienen ataque incendiario, y cuál va a ser la política respecto de si hay negociación o no hay negociación. Yo creo que es primero eso, de cómo se va a atacar el tema desde arriba. O sea, aquí hay una señal política entonces de cómo está viendo el Estado la negociación con los presos, con estos presos en particular, que sí están entrando a negociar. ¿Compartes tú, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Es que lo que ocurre es que es Gendarmería el ente legitimado para negociar. Yo creo que no. Y Gendarmería, yo creo que ahí se nos abre un flanco innecesario en que Gendarmería sea el que negocie con distintos grupos de presión. Yo ahí sí que centro la atención en una negociación en la autoridad política. Es decir, el representante o la contraparte de estas comunidades no podría ser el director regional de Gendarmería, porque Gendarmería no está para negociar. Su trabajo es hacer cumplir lo ordenado por el juez. Y en ese sentido existen las atribuciones
para que, por ejemplo, después de cumplida la mitad de condena, puedan solicitar y acogerse a beneficios como, por ejemplo, cumplir el resto de condena en el domicilio, realizar otros trabajos. Entonces, en ese sentido, digamos, existen las herramientas hoy día para que cualquier interno que diga, chata, estoy condenado por 10 años, llevo 5, ¿puedo ver otras alternativas para cumplir? Sí, sí existe. Y eso se solicita, se tramitan 2 veces al año, y si la comisión que evalúa al prisionero, digamos, da su voto en contra, puede acudir, digamos, y accionar de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva y solicitar que sean los jueces los que entonces acojan o no el beneficio carcelario al que se quiere acoger. Entonces, en ese sentido, digamos, el sistema carcelario tiene muchos problemas de hacinamiento, tiene muchos problemas de sanidad, sin duda, pero también existen mecanismos que personas que quieren cumplir su condena de distintas formas lo puedan hacer. Pero eso no se consigue mediante fuerza o mediante presión, sino que existen las instituciones. Y esas instituciones 2 veces al año se llenan de solicitudes y la mayoría de ellos son otorgados. Entonces, citar, digamos, a Gendarmería a negociar en virtud de que si no, si no negocian, nos morimos, y si negocian, se mueren, yo, digamos, no le da mucho margen, eso se llama pura presión, eso en último término es violencia, y frente a eso yo creo que los ciudadanos, lo democrático, es francamente oponerse. Bueno, tienes toda la razón. Ahí hay un tremendo punto y es que efectivamente, de acuerdo a lo que ustedes me comentan, Gendarmería no debiese haber sido el que se atribuyó el cambiarlo, sino que ellos debió haber sido la justicia o el Ministerio de Justicia propiamente tal los que entraran a negociar. Entonces, ahí la actuación del director regional de Gendarmería dejó un flanco abierto, pero gigante. Y por otro lado, según lo que tú señalas, existe el conducto regular donde si es que se baja de categoría el, al imputado. Que es la famosa libertad condicional. No, pero acá lo estás bajando a una prisión menos rigurosa, podríamos decir, de menor complejidad, porque es el set. No es la prisión propiamente tal, por lo tanto tienen más beneficios, me imagino yo, cuando están en ese otro recinto. Claro. Pero yo creo que hay que ver el contexto del caso en particular. O sea, lo que nos planteaba Juan Carlos es en la vertiente de lo que debería hacer, de lo que debería pasar. O sea, obviamente cuando ya hablaba si se debería negociar o no se debería negociar con estas personas, yo no hablaba de que sea Gendarmería quien tenga que negociar o no, pero es el mismo gobierno el que le pide a su ministro de Justicia que tome decisiones en el asunto, que vaya a negociar, que vaya a tener alguna injerencia. Y eso es político. Yo creo que eso es político porque va a haber un gobierno que va a decir, no, nosotros no negociamos con estas personas. Y hay otros que yo creo que es lo que quiere lo que va a hacer este gobierno, va a negociar, no sé. Hasta el momento no ha hecho nada, ni siquiera ha podido ir a la zona de conflicto. Parece que no los quieren mucho tampoco. Entonces yo no sé cómo van a llegar, cómo van a hablar. A lo mejor están esperando que lleguen todas las medidas nuevas con una reforma, con la reforma a la Constitución, no sé qué les sirva más, a lo mejor cuando venga todos estos privilegios que hay contra los pueblos originarios, poder ir a hablar con mayores herramientas, yo creo que están esperando eso, pero yo creo que Gendarmería también está viendo que los están dejando solos. Ya, es que ese es un tremendo punto, porque según lo que señalaba Juan Carlos, a ver, primero sí han ido del gobierno propiamente tal, pero no ha llegado la ministra ni el presidente, pero el subsecretario ha ido varias veces a la zona. Eso dejémoslo de antecedente. Pero efectivamente vemos que de Gendarmería no hay un respaldo y la persona que sale firmando ese acuerdo de bajarlo es el director regional de Gendarmería. Entonces ahí hay una señal muy peligrosa donde usted señala es como,
véanselas por usted mismo y resuelvan el problema, siendo que no debiese ser Gendarmería el que está resolviendo ese problema porque están dejándolos expuestos a la presión de los familiares. En este caso particular y a nivel país en general, porque la señal del gobierno es que le están diciendo a Gendarmería, resuelva el problema usted. Y eso es grave, ¿no lo ven así? Sí, o sea, es el primer caso y claro, después otras personas podrán señalar, oye, pero yo la vi a Gendarmería, como la teoría de los actos propios, no sé, pero yo creo que esto tiene que ver con un tema más macro. Y aquí es donde algo que tú señalaste, Juan Carlos, o no sé si fue la Carola, Juan Carlos, que dijeron, están esperando a que se apruebe la nueva constitución para entrar a mediar. Nos quedan unos minutitos. ¿Y cómo queda al final en la nueva constitución? ¿Cuál es la propuesta que hay respecto a eso? ¿Qué me puedes contar para estos minutos que quedan? Bueno, sí. Oh, perdón. Carola, adelante. Bueno, en primer lugar, van a haber dos sistemas de justicia en forma paralela. Uno para los pueblos originarios y otro el sistema judicial que va a regir a los chilenos, que va a ser como el común. Como está escrita actualmente la propuesta de constitución, queda muy abierto qué temas, o sea, qué actos, qué delitos van a entrar en esta judicatura nueva respecto a los pueblos originarios. Porque claro, está tan abierto que al día, cuando empiece a regir esta eventual nueva constitución, podrían llegar muchos abogados de esta gente a pedir incompetencia de los tribunales de justicia, eh, señalando que, claro, que de acuerdo a la nueva constitución son incompetentes y que esto lo tiene que ver el lonco. Estoy haciendo igual como una hipérbole respecto de lo que puede pasar, porque dicen que no, que en realidad no, por ejemplo, el tema penal no está, pero en realidad en el texto queda muy abierto. En el texto no está, no se excluye y además no se aprobó una indicación donde se señalaba explícitamente que los temas penales no quedaban cubiertos con esta nueva justicia de los pueblos originarios. Pero ahora en el acuerdo que firmó el gobierno la semana pasada con los partidos políticos oficialistas, hay una cápita respecto de este sistema de justicia y sale explícitamente que la parte penal no va a estar incluida. Pero obviamente esto es un acuerdo y tendría que ser parte de una reforma constitucional para que así quede. Claro, ese es en el caso de los sistemas. Juan Carlos, 30 segundos, algo que quieras comentar, pues la Carola también se tiene que ir a la radio. Sí, dos cosas. Lo primero es que en cuanto al sistema de justicia, que cambia el nombre del Poder Judicial actual, la propuesta constitucional en el artículo 307 reproduce, salvo algunos matices, pero lo fundamental está de la actual constitución. Es decir, el Poder Judicial conoce, resuelve y hace ejecutar. No hay ninguna referencia a Gendarmería, por lo tanto, Gendarmería mantiene su estatus actual, no pasa a ser reconocida como una policía, digamos, dentro del país. Y a propósito de la nueva constitución, solamente señalar que si bien no es inédito, pero va a ser inédito por la masividad que va a tener. El plebiscito el 4 de septiembre va a tener la novedad, podemos conversarlo más adelante, respecto al voto de las personas que están en prisión preventiva, por ejemplo. Así que va a ser interesante ver cómo se comporta también las cárceles. Claro, efectivamente, complejo escenario se viene con esto, podríamos decir, Gendarmería en alerta por lo que está pasando con el voto que debiera hacerse el 4 de septiembre. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Carola, y a todos los que se sumaron a esta conversación. Los invito mañana a un próximo Política Podcast. Chao, chao. Chao. Chau.